Bueno, dando inicio al debate, tenemos aquí algunas preguntas que llegaron por el chat y dirigidas pues a cada uno de los ponentes. La primera pregunta va dirigida para el doctor Andrés Cano Sterling. ¿Considera usted que el concepto de Estado-Nación, que si se institucionalizó a partir de 1991, puede conservarse en el marco de la globalización? Bien, este concepto, como bien dice la pregunta, institucionalizado en 1991, debe variar, debe adecuarse a los lineamientos de un modelo económico. Si bien tenemos una Carta de Derechos bastante amplia, esta no puede quedarse allí, no puede estancarse, por el contrario, debe ir de la mano con los fenómenos políticos o económicos que a nivel mundial van a afectar el desarrollo, el desenvolvimiento de la persona, y así, en esta medida, tendrán que avanzar tanto las instituciones jurídicas como la normatividad vigente, como la Carta de Derechos, como la gama de derechos, como la protección de esos derechos, pero protegiendo unos derechos, manteniendo un modelo, no se puede estancar el desarrollo. En cierta forma sí se ve afectado, o se ve afectado, este modelo de Estado implementado por la Constitución del 91. Pero esto no puede ser visto como una falla, como un error. Todo ordenamiento constitucional tiene que ser cambiante. No nos podemos estancar con una normatividad, buscando siempre el bienestar de la persona humana. La Carta Política tendrá que adecuarse a estos parámetros que se imponen por el orden económico mundial. ¿Ponentes quiera tener algo? Considero que el concepto de Estado-Nación es un concepto concomitante o un concepto muy relacionado con el principio de Estado Social de Derecho. La conformación de los Estados nacionales se están viendo superados por un poder económico global. No ha bastado que esté consagrado en las constituciones unos principios que dan vida al Estado y unos principios que identifican unas formas propias de desarrollo social y unos postulados donde se respete o se garantice el principio de la soberanía. Yo creo que la dicotomía que en este momento se presenta es si hay una invitación de ese poder económico mundial, una invitación fraterna a un cambio amigable, o si lo que hay es una imposición de carácter economicista. Aquí lo que hay es una sobreposición de las leyes del mercado que privilegian un interés económico por encima de lo que podría considerarse como principios de autodeterminación, principios de autodesarrollo, principios de ejercicio soberano de los pueblos. Entonces, la tesis central es: se conserva el Estado-Nación y con el Estado-Nación se conserva el Estado Social de Derecho, o definitivamente se impone el principio salvaje de economía y el principio de ley de oferta y demanda por encima de intereses nacionales claramente delimitados en territorios y claramente definidos en poblaciones muy diversas como las que existen, por ejemplo, en los países subdesarrollados. La tesis central sería esa. Acerca de este tema. Un momento, lo que vamos a aclarar un poquito. Son 5 minutos para responder la pregunta y si alguien quiere controvertir tiene 2 minutos y vamos a dar 2 o 3 opiniones. Bueno. Listo. Yo considero que la pregunta a la cual hace referencia la persona que envió el mensaje o la pregunta por correo electrónico, debemos tener en cuenta, aquí voy a retomar unas palabras del doctor Marín Zafra,
es que el Estado colombiano hoy está en aras de un manejo institucional de políticas públicas. Entonces, lo que sí es cierto es que el Estado está cambiando y que obviamente se siente en el ambiente que se está adecuando a nuevos modelos y nuevos sistemas, tanto económicos como políticos, y eso ha hecho que obviamente la globalización sea el eje central y por lo tanto no solamente el Estado colombiano, a la luz de la sistematización o el manejo de Estado-Nación, debe adecuarse, sino que yo creo que, como estamos hablando de globalización, todos los estados que se consideren Estados-Naciones deben adecuarse a esas nuevas formas y a esos nuevos comportamientos de la política globalizada y de la política en general. Gracias, doctor Vladimir. Sí, doctor. En el caso colombiano es lamentable que se hable de un Estado-Nación toda vez que considero yo que el mismo no se logró consolidar dentro de la sociedad colombiana. Eso es lamentable y problemático en la medida que las nuevas exigencias internacionales o el nuevo orden ha planteado como punto de partida el mercado. El mercado va a dar las pautas. En ese mismo sentido encuentra uno que uno de los elementos del Estado, como la soberanía, está en decadencia. Así las cosas, creo que en razón de la competitividad que se le exige al nuevo Estado, igualmente se va a requerir nuevas estructuras para estar a la altura, obviamente, de lo que va a ser esta globalización. Bueno, gracias. Entonces, continuamos con la segunda pregunta. Esta va dirigida al doctor Jorge William Gómez y dice, ¿qué tan conveniente es que se reforme la acción de tutela, limitando sus alcances solo a la protección de derechos fundamentales? A ver, la pregunta es oportuna por cuanto de tiempo atrás se ha venido presentando un debate con relación a los alcances de la acción de tutela, porque la acción de tutela, siendo un mecanismo excepcional y residual, ha sido la forma más eficaz y más efectiva a través de la cual sectores vulnerables de la sociedad han podido acceder a la administración de justicia. En ese orden de ideas, la tutela contribuyó a desarrollar el Estado constitucional, porque a través de ella la sociedad menos favorecida pudo lograr que esos principios de segunda generación o esos postulados de segunda generación, como son los derechos económicos, sociales y culturales, tuvieran efectividad y no quedaran como simple reto teórico en el texto de la Constitución. La acción de tutela, plantearle una reforma a la acción de tutela, limitándola solamente a aspectos relacionados con la interpretación de derechos fundamentales, con la vulneración de derechos fundamentales, yo creo que es retroceder en los objetivos trazados por el constituyente. La acción de tutela ha servido para la reclamación y el reconocimiento de derechos de segunda generación, como los derechos de seguridad social, los derechos laborales. Hay que ver la forma expedita y rápida como se ha resuelto por el operador de justicia, y hay que ver cómo el mecanismo, siendo tan inmediato, ha permitido que de cierta forma el principio fundante del Estado Social de Derecho, como es la justicia, tenga plena vigencia. Lo que hay que plantear es una revisión sobre cuáles son los procedimientos que deben utilizarse en algunas instancias judiciales. Podría plantearse una reforma de la tutela con relación a los contenidos de los fallos de la jurisdicción, ya se trate de la jurisdicción ordinaria, ya se trate de la jurisdicción contenciosa administrativa. En ese aspecto sí creo que se requiere una reforma para delimitar muy bien el campo de acción de las Cortes, pero plantear tutelas
como se ha discutido en algunos escenarios académicos y políticos, plantear tutelas, plantear la reforma de la tutela a aspectos de naturaleza prestacional, como son los contenidos en los derechos de segunda generación, yo creo que es un retroceso que no debe ser avalado por la sociedad. Esa es la posición. Gracias. Doctor Alexander. Gracias por la palabra. Listo. Gracias por la palabra. Considero yo que la acción de tutela, más que reformarla, es que defenderla, ¿ya? Defenderla de una eventual reforma que en este gobierno se quiera dar. La acción de tutela ha servido de reclamación para los más débiles, ¿ya? Y el Estado tiene que proteger a esas personas, a los más débiles. Entonces considero que lo que se debe reformar no es la acción de tutela, lo que se debe reformar es el procedimiento de la jurisdicción ordinaria, la cual me parece vergonzosa en cuanto a que un proceso ordinario o un proceso abreviado se tenga que demorar años para salir, ¿ya? Mientras que por vía de tutela es una vía muy rápida y efectiva. Entonces, lo que se debe reformar es el procedimiento de la jurisdicción ordinaria y no la tutela. La tutela ahí es que defenderla hasta más no poder. Muchas gracias. Yo tengo una consideración al respecto de la tutela y la reforma que aquí planteamos, la supuesta reforma que aquí se plantea. Yo considero que esta supuesta reforma que se plantea y que se discierne por parte del gobierno y por parte de los actores políticos en el país es un atentado contra los derechos fundamentales de las personas y además es, en términos claros, una alcahuetería al error judicial que están incurriendo las autoridades administradoras de justicia. Se plantea que no debe ser procedente la acción de tutela contra fallos o contra sentencias ejecutoriadas. Eso es totalmente falso, o eso es totalmente inconcebible, por lo menos así lo veo yo. No es posible que una autoridad judicial encargada de administrar justicia vulnere derechos fundamentales y, lo que es más crítico, vulnere principios fundamentales a las personas, quebrantando con ello la estructura del Estado social de derecho como tal. Gracias, doctor Vladimir. Bueno, continuamos con la tercera pregunta y va dirigida al doctor Luciano Arias. Doctor, usted fue muy claro en su presentación con lo que hablaba de las reformas, y aquí nuestro televidente virtual habla de que si usted tuviera la oportunidad de reformar algún aspecto de la Constitución, ¿cuál sería el tema que reformaría? Indudablemente, si yo tuviera esa oportunidad, sí. O yo quiero, por ejemplo, que el Congreso reformara un artículo, para mí sería el artículo 16 de la Constitución Nacional, el desarrollo de la libre personalidad. Pienso con mucho respeto de algunos colegas que esto del derecho a la libre personalidad prácticamente se ha prostituido, entre comillas. Pienso que Colombia no tiene la cultura para entender lo que quisieron decir nuestros constituyentes cuando crearon este artículo, el derecho a la libre personalidad, y que los límites que se hablan del derecho a la libre personalidad, es decir, no son unos límites claros. Ejemplos, se ha visto, lo digo no solamente como abogado, sino como docente, de que, por ejemplo, los valores y los principios mismos en los colegios públicos y privados se han perdido porque, repito, no se ha sabido utilizar bien el artículo del derecho a la libre personalidad. El joven de ahora, por ejemplo, cree que
tener el cabello largo, tener piercings o llegar o consumir, por ejemplo, cierto tipo de sustancia nociva para la salud, como puede ser la marihuana o el mismo bazuco. Cree que esto hace parte de su propia personalidad y cree que simplemente si tiene lo que alguna vez dijo la Corte, el gramo mínimo o la dosis personal mínima, cree que está en su libre derecho y que aquí no ha pasado nada, no. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el ejemplo que se está dando? ¿Qué es lo que estamos viendo a través de nuestros colegios, a través de nuestros propios jóvenes, e incluso algunos adultos? Todo es derecho a la libre personalidad y los valores ¿dónde están quedando? Esto no quiere decir que yo sea de un ala totalmente conservadora, no quiere decir que porque yo piense que tiene que cambiar o se tiene que reformar este artículo, entonces yo soy retrógrado en mi pensar, no. Lo que pasa es, el derecho sí puede existir, pero tiene que ser reformado y tiene que tener límites, porque nuestra Colombia no puede llegar al caos. Ese es mi pensamiento. A ver, Gracias. si es posible plantear alguna posición de pronto divergente, con mucho respeto. Se ha planteado entonces con esa respuesta un debate de naturaleza axiológica. Entramos ya al campo de los valores y se introduce un concepto o un valor que creo yo tiene más vínculo con principios de naturaleza ética o morales. La sociedad democrática y la sociedad colombiana, inserta en el concepto de sociedad occidental, se ha construido con base en el principio de la libertad. Es muy claro la Constitución y es muy claro el ejercicio político y el ejercicio ciudadano en derechos, desarrollando la base fundamental de la sociedad occidental, que es la libertad. Entonces, con esa premisa es que se desarrolla ese artículo de la Constitución. Y el debate central es por una sentencia que expidió la Corte Constitucional en cabeza del exmagistrado Carlos Gaviria, que planteaba la despenalización de la dosis personal. Entonces, esa sentencia lo que hace es interpretar un problema y darle una solución, porque los actos que se desarrollan a través del ejercicio de la personalidad son actos propios que no afectan en últimas la supervivencia del Estado. El problema del ejemplo que pueda dar o del comportamiento que se pueda presentar por parte de un adolescente, por parte de un infante o inclusive por parte de personas adultas, ese comportamiento tiene un límite y no se ha planteado del todo que haya un ejercicio absoluto del ejercicio de la personalidad, que haya un abuso inclusive de ese derecho. Lo que pasa es que se ha planteado en un escenario de construcciones filosóficas como es la libertad. Entre otras cosas, la despenalización del consumo y la penalización del consumo serían dos premisas dentro de las cuales no podría encontrarse la solución definitiva al problema de las conductas, para mí, antimorales o antiéticas. Porque igual el uso indebido de sustancias alucinógenas se hace en escenarios públicos o se hace en escenarios privados y el nivel de daño social es inmenso. Por tanto, no sería una solución al problema central de la sociedad, que es el problema de la drogadicción, limitar al máximo el ejercicio de la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad. Si hay alguna otra opinión. Gracias. Me parece fundamental el abordaje que le da el colega a esta pregunta. Al hablar de reforma, tocar la Carta de Derechos. El artículo 16, en efecto, es demasiado amplio y sí debe tener límites. Debe tener límites. En primer lugar, miremos, hablamos de un derecho fundamental,
El derecho fundamental, una regla constitucional. Miremos los principios. De pronto, en determinado momento, esta regla entraría a chocar con un principio, que es la prevalencia del interés general. Yéndonos también a la política criminal, a la prevención, que debe estar en cabeza del Estado. El Estado debe proteger a sus coasociados, incluso protegerlos de ellos mismos. Pienso que la redacción actual de este artículo y sobre todo su interpretación y su aplicación ha llevado a que se desborde hacia unos, que sobrepase todos los límites, y pienso que de cualquier manera habrá que preservar el concepto de orden público. De cualquier forma, el Estado deberá contar con los medios para sostener el statu quo. Esta disposición sí considero que es demasiado amplia. No sé qué tan viable puede ser la reforma, no me atrevería a decir en qué forma podría ser reformado ese artículo 16, pero sí hay que tener mucho cuidado con su interpretación y sobre todo con su aplicación. Gracias. Andrés. Bueno, continuamos. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Germán Marín. ¿Qué tan ajustados son los procesos de responsabilidad fiscal al principio del debido proceso? Bueno, la verdad es que el proceso de responsabilidad fiscal es un proceso de naturaleza administrativa que está a cargo de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Distrital y Municipales. Por ser de naturaleza administrativa, es claro que debe observar lo dispuesto en la Constitución en lo que tiene que ver con el derecho fundamental al debido proceso, toda vez de que el artículo 29 constitucional establece de que también aplica en materia administrativa. Lamentablemente, es un derecho o una disciplina que está en proceso de construcción. Y en ese sentido, pues, obviamente que estos derechos fundamentales, en especial el debido proceso, en especial las ritualidades propias del juicio, o más aún el derecho de defensa, tal como está dispuesto el régimen fiscal, se debe llegar vía interpretación. En la medida que, por decir algo, el derecho de defensa se debe garantizar durante todo el proceso, es decir, durante todas las etapas que tiene el proceso de responsabilidad fiscal. Me explico. Se debe garantizar igualmente dentro de una etapa preprocesal, que es de indagación preliminar, dentro de una etapa de investigación y posteriormente dentro de una etapa de juicio, pero no pretender de que solamente cuando se termine la etapa de investigación se asigne un defensor de oficio, si es del caso, o dar la oportunidad de que cuente con un abogado de confianza. Me parece que en este caso, pues obviamente que la defensa técnica debe ser real, permanente, y en ese sentido, e idónea. Lo de idónea sí es algo un poco complejo en la medida de que esta es una disciplina que apenas está evolucionando. Desafortunadamente, insisto, es una disciplina que no hace parte de los pensum académicos en las facultades de Derecho, y me atrevo a decir que excepcionalmente en materia de posgrado menos, solamente en Bogotá existen algunas universidades que han adoptado pues esto dentro del pensum académico. Esto ha traído algunas dificultades en la medida en que en muchos casos se han abocado procesos de responsabilidad fiscal donde no hay lugar porque no están dados los presupuestos, y sin embargo se adelantan y no existe, digámoslo así, un elemento que permita garantizar que estas irregularidades se corrijan oportunamente. Para atender la pregunta, efectivamente sí hay lugar a observar el debido proceso dentro de estos procesos administrativos. Gracias, doctor Germán. ¿Alguien? Yo quiero hacer una consideración, escuchando el planteamiento del doctor Marín, y es la siguiente. Sabemos que es bastante prematuro por el escaso conocimiento que se tiene acerca de los procesos de responsabilidad fiscal. Entonces, quiero aprovechar de hacerle una pregunta aquí al doctor Zafra. Ya se lo había hecho antes, pero quiero hacérselo aquí para que los televidentes se empapen un poquito. Doctor Marín, entonces, ¿usted considera que estos procesos, a la luz del derecho, pueden estar insertos en una nulidad por el desconocimiento tanto de las autoridades que juzgan como de los abogados, ya que no se garantizaría un derecho de defensa de manera técnica?
La verdad es que nosotros no podemos hablar en términos generales. Lo que estoy diciendo yo es de que estamos frente a unas disciplinas. La Constitución plantea una tipología de responsabilidad, destacándose en la Constitución del 91 la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad fiscal. Lo preocupante aquí es los vacíos, pero decir que se genere nulidad, propiamente dicho, yo creo que hay que mirar los casos en concreto, porque por fortuna, efectivamente no puede olvidarse de que estamos dentro de una justicia constitucional. La Constitución, según el artículo 4, es norma de normas y en ese sentido se requiere que el operador jurídico fiscal haga una interpretación a la luz de la Constitución. Igualmente, en lo que respecta al debido proceso, no se puede desconocer que ha sido muy bueno el aporte de la Corte Constitucional, en el cual se ha establecido en la práctica cómo se debe observar ese debido proceso. Hay una sentencia muy especial que es la ACU, una sentencia unificadora 620, en la cual se establece que efectivamente el debido proceso en estos procesos administrativos debe observarse. Entonces, habría que mirar los casos concretos. Bueno, gracias, doctor Germán, nuevamente. Doctor Vladimir Vélez, uno de nuestros participantes del auditorio virtual le ha hecho esta pregunta. ¿Se ha presentado un abuso en el uso de la tutela como mecanismo para solicitud de protección de derechos fundamentales? Eso es un debate bastante escamoso. No se sabe hasta qué punto se pueda abusar o no. Uno de los grandes elementos que puede tener en cuenta allí es que los derechos fundamentales también tienen una gama muy amplia y que un derecho fundamental degenera en otro. Además, lo que planteaba en mi exposición, hay unos derechos que, aun cuando no están insertos en los derechos fundamentales, se han adquirido esa calidad de derecho fundamental por un factor de conexidad que la Corte Constitucional en sus distintas jurisprudencias ha tenido en cuenta. Entonces, a la luz de la pregunta, yo considero que no se ha abusado de la acción de tutela. Entonces, mi amable teleaudiente, televidente, puede estar tranquilo porque lo que se considera es que las autoridades administradoras de justicia, estos jueces constitucionales de tutela, lo que deben saber es que en un Estado social de derecho, en un Estado constitucional de derecho, se debe tener en cuenta obviamente esa protección especial a esos derechos y sobre todo que la premisa fundamental dentro del mismo Estado social de derecho es el ser humano como tal, y esa tutela se instituyó por el constituyente del 91 como mecanismo de protección. Doctor Luciano, ¿tiene un aporte? Sí, claro. Respecto a lo que dice el doctor Vladimir, pues pienso con mucho respeto de que sí, es decir, allí yo no estoy de acuerdo con mi colega, puesto que sí se ha abusado de la tutela en Colombia. Es decir, yo no, en principio lo que decíamos ahora rato, no estoy de acuerdo con una reforma a la tutela, eso está claro, pero que sí se ha abusado de la tutela. Y que a veces viene la tutelita y todo el mundo quiere tutelar por cualquier cosa, con conocimiento o sin desconocimiento. Eso es algo que se ve a la luz pública. La gente en cualquier instancia, es decir, en cualquier empresa, cualquier situación, cree que con una tutela lo organiza todo. Y es porque hay desconocimiento de parte quizás del Estado. Y por eso es que también nuestro aparato judicial, pues, es decir, si nosotros vamos al Palacio de Justicia, vamos a ver que todos los despachos judiciales tienen cantidades de tutelas, y a veces tutelas que no son realmente tan importantes, porque repito, todo el mundo cree que con la tutela se va a solucionar todo. Entonces yo pienso que sí se ha desbordado, la población, nuestro país se ha desbordado en torno a ese tema. Y eso hay que cambiarlo. Tal vez por eso es lo que quizás el doctor Vladimir le da pautas al gobierno para que algunos señores allí, manejando unos intereses personales, pues quieran, producto de esta situación, reformar la tutela.
y es lo que no se puede permitir, pero que se abusa, claro que se abusa, eso no es desconocido, es decir. Un momento, sí, es que va a hablar el doctor William, primero pidió la palabra y después. Un comentario al respecto. A ver, es que es importante el tema, y ya que se toca, pues es bueno como explayarse un poco. El mecanismo de la tutela como acción pública hay que mirarlo en los niveles de eficacia y en los niveles de acercamiento de la gente del común a la administración de justicia, tornándose difícil lograr que los fallos de la justicia ordinaria o la justicia contenciosa sean resueltos en muy corto tiempo, pues las personas han visto en el instrumento la forma más rápida de lograr el reconocimiento de sus derechos. Se habla de desconocimiento, sí, efectivamente, hay un nivel de desconocimiento, pero eso no le quita legitimidad al instrumento. Hasta ahora no conozco hasta ahora algún informe que sustente de pronto que haya una quiebra una quiebra institucional en el operador de justicia y en el sistema de justicia. No creo que la saturación de tutelas haya llegado al punto de deslegitimar la misma. Más bien los resultados han sido muy positivos. A la fecha, según datos estadísticos, se han fallado más de 1.800.000 acciones de tutela. Entonces, hay que tener en cuenta también que el tiempo de permanencia de la acción es relativamente corto. Un instrumento tan eficaz como ese, en 15 años, ha mostrado unos resultados muy satisfactorios en la descongestión del sistema de justicia y en garantizar un verdadero acceso a esos sistemas garantistas para los ciudadanos del común. Si bien algunos... 2 minutos, le damos la palabra por favor al Sí, doctor Alessandro. Sí, termino con eso ya. Bien pueda ya. Terminó, doctor. Bueno, para complementarlo del doctor William, a ver, considero que el abuso de la tutela, decía yo en mi charla ahora rato, que gracias a la vocación de defensa de la tutela, enfermos, personas enfermas con enfermedades catastróficas, ruinosas, han recibido tratamientos oportunos a través de la acción de tutela. Niñas en embarazo, menores de edad que han sacado del colegio, a través de la acción de tutela han recuperado su cupo escolar. Ancianos, jubilados, hay tantos ejemplos de tutela que se ha desbordado tal vez en lo que yo no llamaría un abuso. ¿Ya? Ahora, si eso es abuso de la tutela, bienvenido al abuso. Decía el doctor que se han fallado más de 1 millón de tutelas. 1.800.000 tutelas. Si eso ha sido en favor de la comunidad, bienvenido al abuso. Ahí es que mirar el por qué la comunidad está utilizando ese recurso. ¿Ya? ¿Por qué está utilizando ese instrumento? Y es por el mismo sistema de inoperancia judicial que nos ha dado el Estado. Eso es lo que hay que revisar, no la acción de tutela. Bienvenido el abuso entonces de la acción de tutela, si eso sirve para que nuestra comunidad saque adelante sus derechos. Gracias. Gracias. El doctor Germán tiene algo para decir y terminamos con esta pregunta con la... Me parece que la lectura hay que hacerla a la luz de la legitimidad del Estado, no en términos jurídicos, porque en términos jurídicos el Estado nuestro es legítimo, sino en términos, digámoslo así, de una sociología política. Debo precisar de que el problema no parte de la judicatura, sino más bien de la administración pública en cabeza del Ejecutivo. Lo que demuestra el alto índice o demanda de tutelas es la inoperancia, sí, pero del Ejecutivo. El Ejecutivo es el llamado a satisfacer las necesidades básicas o, más aún, a entrar a justificar los fines del Estado, porque es lo que hace que se concibe el mismo. En ese sentido, lo que la práctica nos está demostrando es que el Ejecutivo no está funcionando bien. Usted lo ilustraba con ejemplos.
Entonces se acude ante la administración pública y no se tiene una respuesta, o cuando se obtiene de pronto a veces es desfavorable, y sin embargo el derecho está ahí latente, y solamente a través de la tutela es que se logra, digámoslo así, acceder digámoslo, a la justicia. Mírese usted cómo sin proponerse los jueces constitucionales han llevado a coadministrar en la medida que ordenan y en algunos casos establecen políticas públicas. Por ejemplo, el fallo que establece la Corte Constitucional, por ejemplo, con los desplazados, que le da unos términos y genera una planeación al Ejecutivo y en especial al Presidente de la República en aras a atender el problema de desplazados. Entonces, el hecho de que haya, digámoslo así, demasiadas tutelas, lo que está significando es que el Estado está funcionando mal. En la actualidad, Colombia padece 3 problemas macro, que es corrupción, pobreza y violencia. Problemas que están incidiendo obviamente en la población. Y una de las formas más eficaces para, digámoslo así, acceder a la administración de justicia y para lograr que la misma se dé, es decir, que haya justicia, ha sido la acción de tutela. Yo quería finalizar diciendo de que dentro de lo poco que nosotros innovamos en el contexto jurídico internacional, tenemos de que dentro de esa originalidad está la acción de tutela como mecanismo transitorio, y yo creo que es uno de los grandes aportes que nuestro derecho constitucional le da al mundo. El doctor Vladimir creo que tenía ya la última opinión sobre la pregunta. Sí, yo quería plantear lo siguiente. La tutela es un mecanismo tan indispensable que, si bien es cierto o bien es conocido, tenemos un caso muy especial, y es del Seguro Social. El Seguro Social se le están haciendo las peticiones de pensión o de indemnización sustitutiva para aquellas personas que, basadas en el principio de la dignidad humana, se están viendo vulneradas. ¿Y cómo es posible que una petición de pensión de una persona que está prácticamente anciana y no tiene ningún recurso para sobrevivir, se le demoren 8 meses, 1 año? Y si no es por la acción de tutela, no entran a resolverle su situación, quebrantando esto, como decía, la dignidad humana. Entonces, me pregunto yo, ¿cuál es el abuso de la acción de tutela? Si está dándole las armas a la gente para que reclame, y para que reclame sus derechos y además sus principios dentro del Estado. Gracias. Bueno, continuamos, doctor. Como lo decía en mi exposición, la importancia de un estatuto constitucional rico en derechos como el nuestro es su efectividad, la posibilidad de que sean efectivos. Y aquí la tutela ha sido fundamental. Tengamos en cuenta que la tutela es además un mecanismo de control constitucional. Así como existe el juicio de constitucionalidad en abstracto, existen unas acciones de amparo constitucional para casos particulares y concretos. Entonces, quiero dejar claro que cuando se falla una acción de tutela, cuando se estudia una acción de tutela, no solamente se está buscando que esa constitución tenga utilidad práctica para una persona, sino que se está ejerciendo control constitucional. Gracias. Bueno, continuamos. Doctor Alexander, la pregunta va para usted. ¿Qué ventajas cree que ha tenido el establecimiento del Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991? Pues, ha tenido grandes ventajas. Recordemos que la Constitución anterior, la de 1886, éramos un Estado de Derecho. Colombia era un Estado de Derecho. A partir de 1991 pasamos a ser un Estado social de derecho, con una connotación demasiado grande. ¿Ya? Hablaba yo de 4 pilares fundamentales dentro de ese Estado social de derecho, como lo era el respeto por la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Es allí donde está la importancia y la gran ventaja del Estado social de derecho. Se ha materializado una justicia social encaminada a servir a la comunidad, a cumplir los fines esenciales del Estado. Se ha pretendido asegurar la convivencia pacífica. No lo hemos podido lograr por los conflictos armados que ya todos conocemos, pero
Se supone que hacia allá vamos, hacia allá nos tenemos que encaminar, hacia allá nos tenemos que enrutar. El Estado antes era de derecho. A ese derecho solo podían acceder los más poderosos, los que tenían dinero, tenían el poder para acceder a ese derecho. Hoy, los más débiles, la comunidad más débil, la más pobre, puede acceder fácilmente a través de mecanismos de participación democrática, de tutela, a participar del Estado social de derecho, a participar del Estado. Tiene derecho a ser elegido, a elegir, tiene derecho a defender sus, valga la redundancia, derechos fundamentales. Entonces es allí donde redunda la importancia del Estado social de derecho. Gracias. El doctor Vladimir. Gracias. Yo quería hacer una acotación aquí. Esa connotación acerca de el Estado social de derecho lo podemos ver en dos manifestaciones diferentes. El preámbulo de la Constitución de 1886 hacía referencia a el nombre de Dios. El preámbulo de la Constitución de 1991 pone como principal, dice, en nombre del pueblo de Colombia. Así empieza. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que en el artículo 3 de la Constitución termina de hacerse efectivo esa connotación de Estado social de derecho y esa diferenciación de esta carta política con la carta anterior, que aquí estamos teniendo en cuenta, primero que todo, al hombre, al ser humano como tal, y segundo, al pueblo como definidor de las políticas sociales, económicas y de todo lo que marca el Estado social de derecho y todo lo que marca el Estado colombiano. Gracias. ¿Alguien más pide la palabra con respecto a la pregunta? De pronto, es importante también anotar que el Estado social de derecho pues tiene un componente de derecho, en la medida que obviamente la función pública va a ser una actividad totalmente reglada, preestablecida. Se asignan unas funciones, unas competencias, y en ese sentido pues la Constitución se preocupó por preestablecer un detallado manual de funciones, digámoslo así, de competencias, para ser más propiamente dicho. Sin embargo, uno encuentra que esa figura de Estado de Derecho, así sea social, con el componente social, hoy en día está en juego en la medida de que se plantea de que ya el derecho no se va a agotar en una norma, en unos incisos, en unos parágrafos. Es además necesario atemperarse a otros criterios y acompañarlo de la realidad de lo que pasa. Observen ustedes cómo el artículo 230 de la Constitución establece, por ejemplo, que los jueces van a estar bajo el imperio de la ley y establece como fuentes directas no solamente la ley, por supuesto va a estar en un enfoque sistémico de interpretación, pues va a estar la Constitución, la ley y los decretos, pero como fuente subsidiaria o fuente auxiliar más propiamente, este mismo artículo 230 va a establecer que la jurisprudencia va a ser fuente auxiliar o secundaria. Uno encuentra de que es algo que en una lectura conjunta, integral, sistémica, encuentra uno que es imposible en la medida de que, siendo la Constitución norma de normas, existiendo una justicia constitucional, existiendo un tribunal superior encargado de la salvaguarda de la misma Constitución, encuentra obviamente que existen jurisprudencia que va a entrar a afectar directamente el ordenamiento jurídico y en este sentido no va a ser fuente auxiliar, sino fuente directa. Es el caso, por ejemplo, de aquella jurisprudencia que declaran la inexequibilidad del derecho, de algunas normas del derecho positivo, es decir, que la sacan del orden jurídico y en este caso, muy al contrario de lo que se establece el artículo 230, es decir, se requiere una interpretación más que literal, estaríamos hablando de que efectivamente sería fuente directa y en este caso de que se requiere ir más allá de lo dispuesto en los artículos. En ese sentido, digámoslo, que en un momento dado se va a establecer una deficiencia en lo que va a ser el Estado de Derecho. Palabras más, palabras menos, hoy en día es imposible determinar con una simple lectura lo que el alcance de un artículo. Gracias. Con respecto al tema, se torna interesante. Yo digo que se parte de dos premisas fundamentales. Antes de la Constitución, un estado de legalidad. Antes de la Constitución del 91. Con la Constitución del 91, además de un estado de legalidad,
un Estado donde se propende por lograr la mayor satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad. El debate que se plantea en torno al papel de la jurisprudencia me parece oportuno, porque parece que el Estado Social de Derecho ha contado en este campo de interpretación con un aliado fundamental. En este caso, el llamado a desarrollar de manera directa el principio del Estado Social de Derecho sería el órgano administrador de los recursos del Estado, el órgano ejecutor de las políticas públicas, que sería el órgano ejecutivo, y dentro del órgano ejecutivo el gobierno o los gobiernos centrales. Para esto se ha tenido que contar con la interpretación que sobre distintas necesidades insatisfechas de la sociedad ha hecho la Corte Constitucional. Se hablaba ahora de la competencia, si se quiere, colegisladora o de la competencia reglamentarista de la Corte, y efectivamente frente a la dificultad de llevar a cabo o de materializar ese principio o ese concepto de social establecido en el preámbulo y en el artículo 1 de la Constitución, la Corte ha cumplido un papel fundamental, ha venido a complementar el papel que le correspondería al Ejecutivo en la prestación de esos servicios o en la interpretación de los derechos que devienen de la aplicación, de la prestación de esos servicios públicos o de esa satisfacción de esas necesidades. Gracias. Doctor William, una pregunta para usted. Dice, ¿por qué se ha presentado tanta dificultad para formalizar legalmente el tema de la función pública? Pues continuamos con el mismo. A ver, el tema de la función pública tiene también que ver con el Estado Social de Derecho, porque el tema de la función pública contempla la organización, la estructura orgánica y funcional del Estado. El Estado, para cumplir con ese papel que le otorgó la Constitución, está estructurado y ha creado unos órganos, unas entidades, unas corporaciones, y dentro de esa estructura institucional ha permitido que unos ciudadanos o que unas personas que cumplen determinadas cualidades entren a colaborar al Estado en la prestación de ese servicio, en el llegarle a la sociedad. Entonces, se han presentado dificultades porque el proceso de vinculación que se ha surtido para los servidores públicos ha sido un proceso accidentado a partir de la Constitución del 91. Han habido varias normas que han regulado esta parte. La que más controversia ha presentado es la famosa Ley 443 del 98, que regulaba los procedimientos de ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos a las instituciones del Estado. Esa ley tuvo poco tiempo de efectividad. A través de una acción pública de inconstitucionalidad, la Corte falló y declaró inexequible casi la totalidad de los artículos de esta norma. La vinculación de los servidores públicos al Estado desde esa época han ido sufriendo traspiés. Esto agravado con los procesos de reestructuración y con las concepciones neoliberales orientadas a la disminución del papel del Estado, que también es un aspecto que es importante relevar. ¿A qué punto se puede hablar de cumplimiento de los principios del Estado Social de Derecho cuando las responsabilidades para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad son trasladadas o son asignadas a sectores, al sector privado? Entonces el Estado empieza a haber disminuido su capital humano, con la situación agravante que la nueva ley que sale para suplir las falencias de inconstitucionalidad de la Ley 443, esa nueva ley tampoco ha sido estrenada.
recientemente en el debate electoral se planteaba una reforma a la ley 909 y efectivamente esa reforma ya se hizo efectiva, en este momento está creo que en sanción presidencial. Entonces ha habido no ha habido claridad con respecto al proceso de vinculación de los servidores públicos al Estado. En estos momentos hay creo que más de 100.000 o 120.000 personas o servidores públicos que se encuentran, muchos de ellos en carácter de provisionalidad, que es una etapa o es un tipo de vinculación que no genera certeza sobre el concepto, su vinculación definitiva al Estado. La idea parece ser es no finiquitar el proceso de vinculación y más bien entregarle la responsabilidad al sector privado. Yo creo que en eso sí ha faltado coherencia por parte de los grupos políticos o del el sector político y de los distintos gobiernos. No ha habido claridad. La función pública ha quedado prácticamente en el postulado constitucional y se ha ido como perdiendo esa posibilidad de que unas personas que han ingresado a través de un principio del mérito cumplan con esa función de satisfacer las necesidades propias del concepto de social de derecho que está plasmado en la Constitución. Gracias. ¿Alguno de los ponentes tiene algo para decir? Doctor Luciano, ¿cree usted que hace falta, perdón, esa no, sí, es esta, ¿cree usted que hace falta reformar el artículo 16 de la Constitución Nacional por cuanto no está muy claro al momento de convertir este artículo en práctica? No, yo creo que esa pregunta ya se resolvió. Sí, claro, ya se resolvió esa pregunta porque yo creo que está no hizo el referida porque chat. por acá está igual. Sí. Bueno, entonces hay otra para usted igual. Dice, el Congreso de la República tiene, según el artículo 114 y el 374, el poder de reformar la Constitución. ¿Qué límites tiene el Congreso para poder hacer dichas reformas? A ver, cuando yo hacía la ponencia hace un par de horas acá, se hablaba del constituyente primario y se hablaba del constituyente derivado, haciendo referencia a que el constituyente derivado es el Congreso de la República. También se hacía alusión de que hay unos magistrados, que el caso del doctor José Gregorio Hernández y el doctor Carlos Gaviria, por ejemplo, que hablan de que de alguna manera ese constituyente derivado no entendía yo, no tenía límites o la competencia total para colocarle o fijarle límites al Congreso con respecto a las reformas constitucionales. Pero yo, basándome precisamente en el artículo 114 y el 374 de la Constitución Política de Colombia, y basándome en que las cláusulas pétreas no se pueden dar acá, pues pienso que no, el Congreso no tiene límites. De hecho, el Congreso es elegido por el pueblo, y aunque es un constituyente derivado, pues simplemente está ejerciendo la función real de simplemente crear leyes y reformar la Constitución. Entonces pienso que no tiene límites. El Congreso es órgano legislativo, cumple el papel de constituyente derivado, pero sería peligroso plantear una competencia absoluta para reformar la Constitución, porque la misma Constitución contiene unos postulados que para mí serían inmodificables por parte de ese constituyente derivado. Un ejemplo de esos postulados, la misma forma de Estado. Nosotros no nos imaginaríamos un Congreso planteando un cambio de forma de Estado a un Estado, dígase usted, un Estado de naturaleza caudillista, un Estado dictatorial, un Estado donde desaparezcan los poderes públicos. Entonces, ese sería un buen ejemplo para plantear que el
el órgano constituyente derivado, el constituyente en ejercicio de sus funciones como órgano como órgano competente para la reforma constitucional, tendría esa competencia o esa facultad. Podría ser, y efectivamente sí es que lo tenga para otros aspectos, pero cuando se trata de aspectos o de elementos sustanciales que dan vida a la forma de Estado, esa facultad estaría limitada, y entonces estaríamos hablando de un acto legislativo que se torna entonces inconstitucional. De ese tema creo que ha hablado precisamente el exmagistrado José Gregorio Hernández dentro de la controversia que había por la reforma a la Constitución. Gracias. ¿El doctor Alexander? No, pues prácticamente me quitó palabras. Allá iba. Creo que el Congreso no tiene facultades ilimitadas por cuanto no podría cambiar la esencia de la Constitución. Sería ilógico que cambiara la esencia de la Constitución. Para eso está la salvaguarda de la Corte Constitucional. Y si no está la Corte Constitucional, hombre, ¿por qué no pensar también en el constituyente primario? Porque es que es el pueblo el que finalmente decide. Y si el pueblo en una de esas dice, un momento, el Congreso se está extralimitando, vamos a citar a una nueva asamblea, a una nueva reforma, será el constituyente primario el que tenga la palabra. Por cuanto yo no considero que el Congreso, es que no podemos convertir el Congreso como el artículo 218 de la Constitución de 1886, que era el único que podía reformar la Constitución. Pero no existen, doctor, unas cláusulas pétreas. Es decir, disculpe, no existen esas cláusulas pétreas y sobre todo, sí, usted habla del constituyente primario, es decir, del pueblo como tal. Podría ser a través de un referéndum, pero es que el pueblo le ha dado funciones al Congreso, pues a través de la elección popular. Y esa esencia de que usted habla, por ejemplo, cuando se habla de la estructura del Estado, como es el doctor William, o la misma esencia de que Colombia, por ejemplo, es en su artículo primero es un Estado social de derecho y otras cosas más. Es decir, ¿dónde existe una cláusula o que a mí me diga la Corte Constitucional donde diga que el Congreso tiene limitaciones para hacer esto? No existen. Estamos hablando de cláusulas o de pronto estamos hablando de limitaciones en abstracto. Pienso yo que allí es donde está el gran cuestionamiento, doctor. Ahí es donde empieza a operar el espíritu de la norma. Doctor Vladimir, ¿tiene algo para decir? Yo quiero manifestar lo siguiente con respecto al debate aquí planteado por mis compañeros. Hay que tener en cuenta dos criterios. La Constitución política establece una democracia participativa, pluralista, pero además representativa. Yo considero, estoy de acuerdo con el doctor Luciano, en que no se le puede poner límite al Congreso porque este está legitimado, y está legitimado porque, es más, para mí, el Congreso no es constituyente derivado. Cuando hablo de la democracia representativa, estoy diciendo que este es representante del pueblo. El pueblo tiene su soberanía. Decimos en teoría que el pueblo sería, en este caso, el constituyente derivado, pero el constituyente primario, pero cuando un niño es menor de edad, el representante legal es su padre. En este caso, los que nos representan a nosotros como pueblo es el Congreso, es decir, que adquiere la calidad de constituyente primario. Por lo tanto, en representación del pueblo, que es soberano, considero que no debiera tener límites para reformar la Constitución. A ver, una última acotación. Tienes la palabra. A ver, yo creo que plantear el debate en esa intensidad, yo creo que de pronto invita a una reflexión. Ya está claro que hay dos tipos de constituyentes. No podemos nosotros trastocar los conceptos ya definidos inclusive por la jurisprudencia. Eso ya ha sido ya tema de debate doctrinal, y no podemos nosotros decir que el constituyente primario es el constituyente derivado. Hay unas competencias definidas, hay unas
hay unos ejercicios políticos establecidos para uno y otro, si se dice, órgano. El ejercicio político del pueblo trasciende inclusive el marco procedimental institucional que establece el legislador. Entonces no podemos entrar de pronto a confundir los dos conceptos. Esa es la... Doctor Alexander. No, quería complementar que, por ejemplo, la reforma que pretendía realizar el gobierno en el año 2004, en octubre, el famoso referéndum, que se manifestó fue el constituyente primario. El constituyente primario le dijo no a esa reforma. Mal haría el Congreso más adelante en decir sí a la reforma. No tendría sentido. Luego entonces el Congreso sí tiene un límite. De pronto en un límite taxativo ahí en la norma, pero sí tiene un límite por lo menos ético. No podría hacer eso. Quedaría mal, tendría mala presentación. Continuamos. La pregunta siguiente es para el doctor Andrés Cano y dice, teniendo en cuenta lo que se ha considerado como el choque de trenes y según la Constitución de 1991, ¿quién tiene más poder, la Constitución, la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia? A ver, muy buena pregunta, sobre todo en este momento. Yo pienso que no se trata de establecer más poder o de establecer jerarquías entre las cortes. Cada una es autónoma, cada una es suprema dentro de su jurisdicción. Pienso que aquí lo fundamental es la fuerza vinculante de la cosa juzgada constitucional. Y ahí radica la importancia de la Corte Constitucional. No solo en lo que va a ser su posición frente a las demás cortes, sino en su estatus en el desarrollo del Estado Social de Derecho. La Corte, además de salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución, debe interpretarla. Debe realizar el juicio en abstracto de constitucionalidad. Y esta jurisprudencia emanada de este alto tribunal tiene fuerza vinculante, es de obligatorio cumplimiento. No pueden los administradores de justicia apartarse de ella. Cosa diferente ocurre con la jurisprudencia ordinaria, es decir, la jurisprudencia bien sea de la jurisdicción ordinaria, jurisdicción contenciosa administrativa, e incluso la misma jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional, pero ya cuando no se tratan de fallos de constitucionalidad, sino de fallos de tutela. Esta jurisprudencia, como bien lo decía ahora el doctor Marín Zafra, es un criterio auxiliar en la administración de justicia. Entonces, ¿dónde está la importancia de la Corte Constitucional? En que emite una serie de fallos que tienen fuerza vinculante, en que desarrolla un papel de intérprete de la Constitución, pero nunca puede hablarse de jerarquías o de superioridad entre las Cortes. La Constitución no establece estas jerarquías, por el contrario, las ubica a un mismo nivel, cada una el máximo tribunal dentro de su jurisdicción. Una competencia superior. No es sino mirar el control constitucional que hace la Corte de las acciones de tutela que falla el Consejo de Estado, inclusive la misma Corte Suprema. Ahí la Corte se convierte en órgano de cierre, porque la Corte lo que hace es interpretar precisamente la vigencia o el cumplimiento de los postulados constitucionales. Teóricamente podría establecerse que no hay un nivel de jerarquización y que estarían en igualdad de condiciones, pero ya en el desarrollo de competencias específicas como es el convertirse en órgano de cierre en los fallos de tutela, sí estaríamos planteando desde el punto de vista sustancial una jerarquización por mandato expreso del artículo 241 de la Constitución. A ver, yo pienso... ¿Tiene una acotación para hacer? Sí, la pregunta quiero hacerse al doctor William. Según lo que usted acaba de decir acá, interpreto yo entonces de que
tiene más poder entonces la Corte Constitucional sobre, por ejemplo, un Consejo de Estado y una Corte Suprema de Justicia? Cuando hablamos de que solamente la Corte es la que la salvaguardia la Constitución Nacional, es decir, es la que protege e interpreta los artículos de la Constitución y simplemente está para eso, incluso está para observar vicios de forma, más no de fondo. Entonces, quiero que usted me aclare eso, doctor William. Pero el debate allí sobre los vicios de forma está centrado es en el ejercicio de la Corte cuando hace control de constitucionalidad. Pero cuando la Corte examina acciones de tutela y encuentra que hay vulneración de derechos fundamentales como producto de una providencia judicial, entonces la Corte está cumpliendo un papel allí. Y no es que estemos hablando allí de que esté ejerciendo una facultad de poder, porque no está planteado así. Estamos diciendo que en el ejercicio de una competencia, como es la revisión de las acciones de tutela, de manera práctica la Corte está ubicándose en un peldaño o en un nivel superior, pero por mandato expreso y directo de la Constitución. Bien, el hecho de que la Corte Constitucional deba revisar los fallos de tutela no la convierte en una segunda instancia de las otras cortes. Empecemos por tener claro que esa revisión no es un recurso, es una potestad que le da el artículo 241 a la Corte Constitucional. No todos los fallos de tutela son objeto de revisión. Sin embargo, todos deben ser enviados a la Corte para su eventual revisión. Puede ser objeto de revisión un fallo de la Corte Suprema de Justicia, un fallo del Consejo de Estado, un fallo de un juez municipal. Pero miremos la competencia para conocer de las acciones de tutela en primera o segunda instancia. Una acción de tutela fallada en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia será fallada en segunda instancia por la misma Corte en sala plena. De ninguna manera la Corte Constitucional es una segunda instancia. Sí es la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. Y como lo decía, la acción de tutela es otra forma de ejercer control constitucional. Pero en un Estado como el nuestro, en un Estado donde existe división del poder público, donde esta rama judicial está conformada por unos órganos y donde cada uno tiene unas funciones, de ninguna manera puede hablarse de jerarquías. Téngase también en cuenta que es posible tutelar el fallo judicial solo cuando el funcionario incurre en vía de hecho. Si miramos el caso en que sea objeto de tutela una sentencia de casación, por ejemplo, en este caso cabría la acción de tutela. ¿Ante quién? Ante la misma Corte, en ningún momento ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no conoce acciones de tutela en primera o segunda instancia, conoce o le corresponde ejercer la revisión. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno. Doctor Marín, ¿se ventila una posible reforma al régimen de transferencia, Ley 715, donde se va a asignar la responsabilidad en el manejo y recaudo y asignación de los recursos para salud y educación a las entidades territoriales? La verdad es que este es un tema bastante interesante porque incluso debe ser objeto de mejoramiento en materia constitucional lo que tiene que ver con las entidades territoriales. Hoy en día casi que el departamento no tiene digámoslo así, una función, una competencia clara. En lo que usted me pregunta, pues diría que es algo que va a entrar a dar mucha controversia en el sentido de que por un lado las regiones o las entidades territoriales del orden local se quejan de ese centralismo. También lo es de que efectivamente con la nueva Constitución pues se ha dado una autonomía, se ha dado una descentralización,
Lo cierto es que en el desarrollo constitucional los municipios no han dado, digámoslo así, prueba fehaciente de una buena administración de estos recursos públicos. Entonces, encontramos hoy en día municipios en bancarrota sin solucionar este tipo de problemas, es decir, sin que la inversión realmente se ejecute o que la política pública se invierta realmente en salud o en educación. En ese sentido encuentra uno que entonces al gobierno nacional le ha tocado hacer grandes esfuerzos en aras también a compensar ese factor social en algunas regiones del país que se están viendo desprotegidas por la muy mala administración de estos recursos públicos. Entonces, la verdad es que la forma como se han administrado los mismos preocupa. Ahí se requiere que estos órganos de control de entidades territoriales comiencen a mostrar resultados en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el resarcimiento del daño al patrimonio público. Eso tiene que ir muy de la mano para garantizar que efectivamente esta política pública logre ser concretada por las entidades territoriales del orden local. De lo contrario, pues efectivamente le estaríamos dando un aval a la descentralización y a la autonomía desde el punto de vista presupuestal de las entidades territoriales locales, pero al mismo tiempo estaríamos, digámoslo así, en Colombia facultando, digámoslo, a más de 1.100 y algo municipios que existen, a que efectivamente administren los recursos como lo han venido haciendo, dándole prioridad a la burocracia y desconociendo con esto el fin último de estos recursos. La situación es problemática. Yo creo... Doctor Vladimir, creo que había... Sí, yo iba a plantear algo al respecto. Yo creo que la reforma a ese sistema de transferencia para las entidades locales debe ser inmediata. Yo creo que es prioritaria desde el punto de vista que es conocido que, como decía el doctor Sabra, se está manejando de manera eficiente los recursos de las entidades locales, de las entidades territoriales como los municipios o los departamentos. Pero de esta manera yo creo que se acercaría de una forma eficaz esos recursos a esas entidades y sobre todo que es que entran a garantizarse derechos fundamentales como el derecho de la salud. Porque a causa de estos recursos, las entidades, y lo digo por experiencia, a las entidades territoriales llegan, en este caso el municipio, llegan personas que no tienen SISBEN, que no tienen ninguna EPS, llegan al hospital, les niegan el servicio de salud y entonces lo que hacen es recurrir a las entidades locales, a las alcaldías, a las personerías, y ¿sabes qué toca que hacer? Toca que darle al alcalde, o al personero, o al secretario de salud, los 5.000 pesos para que vaya a comprar la droga, porque por esa problemática no está llegando la droga, no están llegando los recursos como deben ser a las entidades territoriales. Gracias, doctor Vladimir. Doctor William, creo que iba a decir algo. A ver, la reforma, la esencia de la reforma es, entre otras cosas, es una exigencia de la banca multilateral. El gobierno central, pues dentro de los argumentos es el alto porcentaje de recursos que tiene que destinar para las transferencias para atender esos dos rubros de salud y educación. La preocupación es que aquí el proceso se va a atomizar. Es un manejo de recursos, como se planteaba ahora, cada municipio efectuando su propio recaudo, su propia asignación. Es bien conocida la crisis fiscal de las entidades territoriales. Entonces, ¿qué tan conveniente es que un proceso que está siendo manejado de una manera, un recaudo que está siendo centralizado, porque eran unos recursos que iban de las entidades territoriales al gobierno central y luego retribuidos o regresaban nuevamente a esas entidades? ¿Qué tan conveniente es que cada entidad, con los niveles de corrupción que se plantean, con el nivel de corrupción que hay en el poder, en los poderes locales y regionales, se garantice una destinación eficiente y eficaz de estos recursos a las comunidades más necesitadas? Habría que conocer con mayor profundidad el contenido de la reforma
de pronto para examinar la conveniencia e inconveniencia de fondo. Quedaría pues planteado como una duda este planteamiento. Doctor Marín, nos hacemos Sí, la verdad es que hoy en día se requiere de mejores gobiernos. A veces el problema no pasa por lo presupuestal, porque encuentra uno de que se han dado inversiones, y para hablar por ejemplo del caso de nuestra ciudad, encuentra uno el problema de la cobertura educativa, donde supuestamente se iban a beneficiar una cantidad considerable de estudiantes sin costo alguno, y supuestamente también se propendía por mejorar la calidad de la educación. En la actualidad lo que nos muestran los procesos auditores es que nada de esto ha sucedido. Yo invito más bien es a reflexionar sobre uno de los puntos que hoy en día están en crisis, y es la forma como las entidades territoriales han venido funcionando. Y observe ustedes cómo desde 1832 se hablaba de la figura del alcalde y el consejo. Desde esa época existe y esto en nada ha cambiado. Y desde esa época también se hablaba de una coadministración, y eso en la práctica es lo que ha venido desviando las políticas públicas, y que estas en su integralidad, el 100%, no se inviertan en el objeto que finalmente se ha estipulado. Esto tiene un riesgo, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es de que efectivamente el centralismo se puede fortalecer y debilitar obviamente tantos avances que en materia de descentralización y que en materia de autonomía han ganado tanto los municipios como los departamentos. Desafortunadamente estos 15 años nos demuestran que no existe un municipio modelo o un departamento modelo en el cual digamos que estos dineros efectivamente se han invertido en la forma como estaban presupuestados. Entonces lo que invita aquí uno es a que se debe exigir, en aras a un Estado más competitivo, unos niveles de gestión fiscal, de eficiencia y eficacia por parte de las autoridades públicas, y por el otro lado, unos órganos de control que efectivamente garanticen de que estos recursos públicos se inviertan en la manera como se han venido concebiendo. Gracias. Les voy a pedir la colaboración para poder abarcar todas las preguntas, entonces yo creo que continuemos con la siguiente. Doctor Alexander Hernández, la pregunta que le hace aquí la persona del auditorio virtual dice: ¿considera que en el gobierno actual se está rompiendo el principio de división de poderes? Gracias. A ver, recordemos que el artículo 113 de la Constitución nos señala que en la división de poderes debe existir una relación armónica de colaboración entre los tres poderes: rama ejecutiva, rama judicial y rama legislativa. A ver, el asunto pasa por gobiernos, tal vez eso es cierto. Eso depende del gobierno de turno, hay o no fracturas. Miremoslo en este gobierno, Álvaro Uribe. Desde mi punto de vista, no hay una fractura por lo menos entre el Ejecutivo y la rama legislativa. No puede haber fractura porque es que la mayoría del Congreso es uribista. Entonces, raro sería que existiera una fractura. Obviamente hay algo de oposición, pero la gran mayoría son uribistas, entonces no podría existir una fractura. Por el contrario, hay una colaboración armónica entre el Ejecutivo y el Legislativo. Respecto a la rama judicial, sí, ahí cualquier cosa puede pasar, porque es que el día de hoy la jurisdicción, la Corte Constitucional te puede decir: sí, hay reelección de presidente, y todo el mundo cree apoyo a Uribe, y al otro día dice, le tumba los artículos más importantes de la Ley de Justicia y Paz. Entonces se queda uno como expectante. ¿Con quién está la Corte Constitucional? ¿Está con Álvaro Uribe o no está con Álvaro Uribe? No, la Corte Constitucional tiene que estar con la Constitución, ¿ya? Pero también se presenta el famoso choque de trenes del que hablamos ahora rato, entre la Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, y eso sí produce fractura, y esas fracturas producen inseguridad jurídica, y eso es preocupante. Gracias. ¿Alguna interpelación? ¿Alguna acotación? A mí me parece que en la forma como, no desde el punto de vista jurídico, porque me parece que la estructura del Estado está claro en partir de una autonomía y de unas competencias debidamente preestablecidas. El problema ya viene a ser en el ejercicio y en la realidad
de cómo Colombia está. Entonces estamos ante un país que de pronto la gobernabilidad siempre ha estado en entredicho y su ilegitimidad no en términos jurídicos sino en términos políticos pues también está cuestionada. En ese sentido lo que demuestra es que los mecanismos de participación han contribuido a que se administre justicia, pero esta administración de justicia sin proponérselo, ha entrado en otras esferas propias del Ejecutivo. Yo lo colocaba de ejemplo la jurisprudencia que se da en torno a los desplazados, en el cual la Corte Constitucional le tiene que establecer un plan de gobierno al mismo presidente en aras a que atienda el Estado social de derecho y en este caso esta población desplazada que está desamparada. En ese sentido yo sí considero que sin proponérselo la rama jurisdiccional ha venido tratando de solucionar lo que en políticas públicas no ha logrado concretar el Ejecutivo. Y obviamente pues termina abarcando esferas propias del Ejecutivo. Igualmente uno podría pensar que el Ejecutivo respecto al Legislativo siempre ha tenido esa potestad, digámoslo, de influir respecto de lo que es la producción de leyes. Observen ustedes que antes de la Constitución del 91 no existía ningún código que fuera ley, sino que todos se hacían a través de decretos. O sea, potestad legislativa que prácticamente la estaba ejerciendo permanentemente el Ejecutivo. Hoy en día de pronto se trató con la Constitución del 91 solucionar ese impasse, sin embargo, encuentra uno de que la gran influencia en el ejercicio del poder que tiene el presidencialismo en Colombia termina afectando el ejercicio del legislativo, más aún cuando no existe una cultura de oposición, porque la poca oposición que en Colombia ha existido y fuerte es a través de las vías de hecho, es decir, las Fuerzas Armadas, mientras que la oposición política solamente se ha reducido simplemente a opiniones toda vez que no tiene el poder de decisión y encuentra uno entonces que las decisiones del legislativo se están adoptando en Palacio de Nariño y no en el Congreso. Y obviamente en la práctica yo sí diría de que esa separación de poderes hoy en día está en discusión. Gracias, doctor Marín. Bueno, continuamos con una pregunta para el doctor Arias. Doctor Luciano, ¿cree usted que la reforma política del 2003 ha sido viable para nuestro país o por el contrario solo ha servido para favorecer los intereses políticos de algunos pocos? Bueno, una pregunta muy difícil de contestar, pero voy a intentar contestarla de esta manera. La reforma política del 2003 es una reforma que está madurando, está en proceso de maduración. Pienso que todas las reformas que se hacen al interior del legislativo, pues siempre algunas de ellas tienen no se puede negar que tienen sus vicios y tienen también favorecimientos, diría en abstracto, de algunos sectores políticos. Lo decía el doctor Marín ahorita que, por ejemplo, desde el Ejecutivo prácticamente, o así lo entendí yo, se controla el legislativo, ¿sí? Y todo se hace prácticamente desde el mismo Palacio de Gobierno y no desde el Congreso. Y efectivamente, la reforma política pues siempre va con base en ese sentido, en favorecer algunos grupos políticos. Sin embargo, se espera que dicha reforma, que en estos momentos está en proceso de maduración, pues tenga un buen acierto. Yo en principio veo algunas cosas positivas. Por ejemplo, lo del voto nominal me parece excelente, lo de acabar de alguna manera con algunas, entre comillas, empresas electorales o microempresas electorales, donde cualquiera formaba un partido político y listo, y con eso ganaba. Y de pronto con la reforma, pues, simplemente lo que se hace es darle personería jurídica a determinado partido político de acuerdo a una reglamentación y de acuerdo a unos votos. Pero hay algunos detractores que dicen que no, que con esto lo que se ha hecho es menoscabar prácticamente los grupos independientes o los partidos independientes. Entonces, la respuesta de si ha sido viable o es viable, o si solamente ha favorecido a algunos grupos políticos o a algunas personas,
en nuestro país que le interesen dichas reformas políticas, pues no podría contestarla totalmente en un 100%, ni tanto por un lado ni tanto por el otro, es decir, ni tanto por el lado de que ha sido la gran reforma política y que esto nos va a sacar del estancamiento, o tampoco yo tampoco puedo afirmar de que no, que esto simplemente obedece a presiones internacionales o obedece también a algunas cosas que el gobierno de turno quiere y pretende para Colombia en estos momentos. Gracias, doctor. Con respecto a la reforma política, concretamente en lo relacionado con el sistema de bancadas, uno de los elementos fundamentales de la reforma fue la organización de un proceso de votación parlamentaria a través del sistema de bancadas, que me parece que en esencia puede ser bueno, pero en la práctica, con los procedimientos que se están presentando en estos momentos, no se ha visto hasta ahora que el sistema de bancadas se ha estrenado. Un sistema de bancadas opera con unos criterios definidos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la orientación de partido. Y entonces hay unos partidos institucionalizados que tienen unos estatutos, y esos estatutos marcan el rumbo y orientan a cada uno de los miembros de ese partido sobre cuáles son sus formas de votación y cuáles son sus opiniones dentro de las discusiones políticas en el órgano legislativo. La premisa fundamental para una real eficacia de la reforma política es la existencia de partidos fuertes, que es la gran dificultad que se ha presentado en Colombia. Aquí inclusive se dice que no existen partidos propiamente, lo que hay son intereses electorales de pequeños grupos que se unifican en torno a unas expectativas de tipo económico o de tipo laboral y que se organizan en cada etapa electoral. ¿Qué se ha presentado en el último debate? Lo que hubo fue un fraccionamiento de las distintas facciones, valga la redundancia, que componían los antiguos partidos tradicionales. Uno no puede decir que la existencia de unos partidos como el Partido de la U, Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana, sean partidos que tengan un norte ideológico y que hayan construido su plataforma de lucha con base en unos postulados filosóficos o con unas concepciones de Estado. Ahí lo que se observa es un reacomodamiento de fuerzas tendiente a lograr un posicionamiento en la dirección del Estado. Entonces, lo que ocurrió en estos momentos, si hacemos un examen sobre los alcances de la reforma política, es que se fortaleció la microempresa electoral. Ahora se quiere hacer creer que ya hay partidos fuertes, pero ahora mismo estamos viendo en los debates políticos cómo el tema central no es la afinidad ideológica o la posición ideológica en un debate político parlamentario, sino la distribución de los puestos dentro del poder público. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la reforma política ha tenido unas dificultades muy serias. Doctor Cano. Gracias. Bueno, esa reforma política, esa gran reforma política, el acto legislativo 01 del año 2003, se estrenó muy rápido. Esta reforma fue de julio y ya se puso en práctica en las elecciones que tuvieron lugar el 26 de octubre de ese año. Ciertamente es una reforma grande, novedosa, ambiciosa, y en algunos aspectos se vieron muy rápido los cambios. La pregunta es, ¿fueron buenos o no? ¿Las estructuras políticas estaban preparadas para ello o no? Por un lado, establecer el sistema de cifra repartidora lleva prácticamente a desaparecer, aniquilar pequeños movimientos políticos que hoy o que contaban con cierta cantidad de votos, contaban con un caudal electoral que les permitiría alcanzar una curul. Hoy pueden contar con esos votos, más el total de votos no les permitirá superar el umbral.
Entonces, en cierta forma, se logró el objetivo de acabar las microempresas electorales. ¿Pero esto qué significó? Un cambio, cambiar para que todo siguiera igual. ¿Por qué? Se acaban estas microempresas electorales y se viene a consolidar la gran industria electoral. ¿Qué es esa gran industria electoral? No es otra cosa que la unión de esas microempresas electorales. Hoy aparecerán unos cuantos grandes partidos. ¿En realidad son partidos? ¿En realidad hay una estructura de bancadas? No, simplemente están aprovechando la coyuntura. Saben que solos no pueden. Se unen simplemente para aprovechar el momento, por la necesidad política. Entonces, en el fondo, esto no lleva a un cambio. No hay el verdadero cambio estructural que se pretendía. Como lo dije ahora, fue un cambio para que todo siguiera igual. Gracias. ¿Algún otro comentario con respecto a la pregunta? Bueno, seguimos. Hay una pregunta para el doctor Cáceres. Si la política criminal está orientada a por los preceptos constitucionales, entonces, con relación al artículo 47 de la Constitución Nacional, ¿en qué está comprometido el Estado con los disminuidos psíquicos y qué pasa actualmente con ellos? Bueno, frente a ese artículo sobre la protección de los disminuidos psíquicos que dice que el Estado debe adelantar una política de prevención, promoción y rehabilitación, es algo que la Constitución no le ha dado una respuesta eficaz a ese tratamiento, no solamente a los disminuidos psíquicos, sino a los sensoriales y a los discapacitados físicos, en el sentido en que la Ley 100 hizo una omisión grande al no tener en cuenta este tipo de población de acuerdo a la clasificación o los criterios para determinar la población que se debería de ser incluida para la atención en salud. Ese acuerdo está facultado a través del acuerdo 244 del 2003, donde hace una clasificación de las poblaciones y nunca se tuvo en cuenta este tipo de población para que tuvieran un tratamiento especial que estos requieren para el tratamiento en salud. El Ministerio de la Protección Social se remite a que esto es una responsabilidad de los entes territoriales a través de la Ley 715, que es la Ley General el Sistema General de Participaciones, donde dice que en el tema de salud es una responsabilidad de las secretarías, de las secretarías tanto departamentales como municipales, adelantar esta cobertura a este tipo de población que no está cubierta. Esta es una omisión tanto de la Constitución Nacional como de la Ley 100, inclusive hasta de la Ley 715, porque tampoco los incluye, sino que los tiene como población pobre y vulnerable. Ahora, como política criminal frente a las personas que de pronto por su condición de disminuidos físicos cometen conductas punibles y que al hacer una valoración jurídica se les califica de inimputables, está la sentencia C-176 del 93, el magistrado ponente 3, el doctor Alejandro Martínez Caballero, dice que estas personas hayan o no alcanzado su rehabilitación mental, se debe decretar su salida. La verdad es que también hay una omisión frente a este tipo de población, porque cuando cesa la medida de seguridad, los que se tienen que hacer cargo del tratamiento integral, tanto psicoterapéutico como farmacológico, son las familias, sin tener en cuenta que muchas de estas personas, por sus condiciones económicas, culturales, no puede darle respuesta a un tratamiento, además que es un tratamiento muy costoso. Es un tratamiento que las administradoras del régimen subsidiado, que son las encargadas de dar este cubrimiento en salud por tener una especialización, no cubren los medicamentos. Entonces estas personas quedan prácticamente en declive a volver de pronto a cometer una conducta punible o ser víctimas de una conducta punible por no darle una continuidad a su tratamiento farmacológico, que es de manera continua y periódica. Yo considero que la Constitución frente a este tema se ha quedado corta en estos 15 años que lleva y es una gran omisión y hay algo que hay que hacer, y frente a lo que dicen, yo creo que es más de voluntad de las personas que están al frente de estas entidades para tener una política más clara frente a este cubrimiento en salud. Gracias, doctor Cáceres. ¿Tenemos alguna? Doctor Alexander. Conozco bien el caso de los enfermos mentales, pero allá iba.
Yo creo que no es una omisión de la Constitución. Remataste bien la discusión. Es una omisión del Estado, del Ejecutivo, en desarrollar lo que la Constitución ya plasmaba, porque es que la Constitución dice claramente que se debe proteger al enfermo mental. Entonces es el Estado el que le ha hecho falta desarrollar ese artículo de la Constitución. Mas no le podemos echar la culpa a la Constitución hoy en sus 15 años, así tan a fondo. Creo que más bien es una omisión del Ejecutivo en desarrollar esas políticas de Estado. Bueno, continuamos con una pregunta que muy de actualidad cabría aquí, y es para el doctor Marín. Dice, ¿considera usted que el régimen tributario se ajusta o va en contrario con la Carta de los Derechos consagrados en el Constituyente? La verdad es que esa me parece que ha existido una política pública tributaria equivocada en la medida de que cada gobierno propende por sacar 2, 3 o 4, casi que una por año, una reforma tributaria, y siempre se le promete a la población de que con esta reforma efectivamente se va a subsanar, digámoslo así, la deficiencia fiscal que se aduce pues para entrar a generar gobernabilidad. A mí me parece que estas reformas tributarias, sin lugar a dudas, han afectado notoriamente el Estado social de derecho. No han contribuido, digámoslo así, a fortalecer la economía. Por el contrario, nuestra economía cada día pasa de ser formal a una economía informal, como se conoce, del rebusque. Entonces, obviamente que estas reformas tributarias, que lo que ha corrido en estos 15 años son muchas, cada gobierno ha sido gestor de cada una de esas reformas tributarias, encontramos de que en ningún momento estas reformas tributarias han mejorado el nivel de vida de los colombianos. Siendo así, es obvio de que desde el punto de vista tributario se ha afectado el Estado social de derecho. Doctor Luciano. Muy de acuerdo con lo que dice el doctor Marín, y yo voy más allá, y lo digo muy a título personal. Esta reforma tributaria, por ejemplo, la que se propone para la actualidad, pues diría que es prácticamente el agradecimiento que el presidente Álvaro Uribe le está dando a sus electores. Es increíble cómo se puede pensar, y hace rato viene con este cuento de la reforma tributaria, de por ejemplo aumentarle el IVA a los productos de la canasta familiar, una población que somos, donde el 80% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza, no de extrema pobreza, pero sí de pobreza, y en donde un 50% sí viven, pienso yo, de extrema pobreza. Y en la reforma trata, por ejemplo, en la reforma tributaria que quieren hacer, por ejemplo, allí se habla de quitar la exención de impuestos para las personas que tengan más de 7 salarios mínimos y quitar el 4 por mil en forma gradual, exactamente. Cuando el problema es de las personas, yo me hago una pregunta: aquellas personas que viven en estrato 0 o estrato 1, que solamente tienen para el arroz del día, viven con 2.000 o 3.000 pesos en el día, y a estas personas simplemente subirles 2 o 3 puntos en el IVA. Es decir, ¿dónde está el Estado social de derecho? ¿Dónde están, por ejemplo, dónde van a estar esas bancadas, sobre todo el partido de la U y Cambio Radical, y no sé si el Partido Conservador, si llegan a aprobar esta infame para mí reforma tributaria, como por ejemplo como perdón que me salga un poco del tema, como la reforma laboral que hubo en el 2002, si no estoy mal, que no solucionó absolutamente nada. Antes desvaloramos el trabajo en Colombia, al trabajador colombiano. Entonces sí, es decir, pienso que las reformas tributarias y sobre todo la que se pretende hacer es algo nocivo para el pueblo colombiano. Gracias, doctor Marín. Efectivamente, la reforma tributaria que en el momento se está planteando va a afectar la canasta familiar. Y en un país donde las posibilidades de adquirir cada vez son mínimas, pues obviamente que va a ser más difícil, digámoslo así, el concepto de una vida digna que en estos momentos obviamente reclaman los colombianos. Lo único cierto, y la reflexión debe ser en el sentido que nuestros gobernantes van a tener que pensar
en que aquellos negocios del Estado no se pueden seguir privatizando. Lo que se ha dejado ver es que el Estado ha privatizado sus mejores negocios y a través de esto ha dejado de recibir ingresos. Y una forma, obviamente, de tratar de llenar esos vacíos tributarios es descargárselos al pueblo. Desafortunadamente, insisto, esto hizo ya crisis en Argentina, en la medida en que llega un momento en que el Estado no tiene por dónde más le entre, sino que sencillamente el único ingreso que tiene son los impuestos, pues la situación se agrava, por un lado. Por el otro lado, también hay que mirar lo crítico de los impuestos y de las reformas tributarias, en la medida que las entidades territoriales, locales y departamentales tienen también la posibilidad de generar tributos. Es decir, que no solamente los colombianos se ven afectados por los tributos nacionales, sino que también se ven afectados por los tributos del orden local o regional. En esas circunstancias, lo único cierto es, vuelvo e insisto, que la economía no ha mejorado y por el contrario, el problema de empleo ha venido acrecentándose a pesar de que también se han adoptado políticas públicas que en lo único que han beneficiado es, digámoslo así, a fortalecer una clase empresarial y a desfavorecer la clase salarial. Esto lo vemos también con la reforma tributaria en la cual los grandes beneficiados vuelven a ser los empresarios. Gracias, doctor Marín. Tenemos una última pregunta de la noche y es para el doctor Andrés Cano. Dice, ¿considera que el acto legislativo 02 del 2004, que modifica el artículo 197, fue ajustado a la Constitución? A ver, hablamos de la reelección presidencial. Para mirar si una reforma es ajustada o no, pienso que nos debemos limitar exclusivamente a la forma. Una reforma constitucional obviamente tendrá que contradecir la Carta Política. Habrá que mirar si el Congreso, aquí no en función de legislador ordinario, sino de constituyente derivado, respetó el procedimiento previsto en la Carta Política. Todo parece indicar que ese procedimiento se respetó, se siguió, y de ahí se trata de una reforma ajustada a la Carta. Otra pregunta es si es una reforma de forma o de fondo. Mi opinión personal es que si el presidente puede ser reelegido o no, si existe o no la reelección inmediata, es mera forma. Ya el debate sobre una reforma verdaderamente estructural, sobre una reforma de fondo, aparecería en el momento en que se le ocurriera al Congreso una reforma que dijera ya Colombia no es un Estado social de derecho, sino una monarquía constitucional, por decir algo. Ahí de pronto habría que ocuparse de lo que se ha llamado límites materiales al poder de reforma. Como bien lo decía ahora el doctor Luciano, la Constitución no tiene cláusulas pétreas. Y dentro de la esfera competencial del órgano del Congreso, no como legislador ordinario, repito, sino como constituyente derivado, está reformar estas disposiciones. Incluso pienso yo que aquí la Corte Constitucional pierde parte de ese poder de control. Pierde parte sobre la forma, sobre el fondo de un acto legislativo, lo conserva sobre la forma en el año siguiente a la expedición del acto. Pero si controlamos el fondo de los actos legislativos, prácticamente la Constitución sería irreformable. Todo acto legislativo debe contrariarla. Toda modificación implicará algo diferente, implicará cambiar algo, obviamente contradecirla. La Corte revisó la forma se ajustaba a la Carta Política. El Congreso, dentro de sus facultades, tiene que reformar la Constitución, así lo hizo, y por eso pienso que en efecto es una reforma completamente ajustada a la Carta. Gracias. Gracias, doctor Cano. ¿Algo? Bueno, creo que hemos concluido. De todas maneras, a mí me parece, sí, efectivamente me parece que esto es una decisión más política. Uno observa, por ejemplo, con la Constitución el presidente representaba la unidad de la nación.
Cuando el presidente se convierte en candidato, efectivamente ya no va a representar la unidad de la nación, sino que va a representar los intereses del partido al cual se debe, mediante el cual se está viendo beneficiado, porque es el que le está, digámoslo así, respaldando su campaña. Entonces, en ese sentido, pues, obviamente que la tradición jurídica en Colombia, pues, ha venido siendo cambiada, y más aún cuando se pretendía era de que los servidores públicos no participaran en política, y créame que una persona en el ejercicio del poder, siendo ordenador del gasto, de tan grande gasto, pues obviamente que va a influir en sus decisiones, no solamente como gobernante, sino sencillamente como candidato. Sí, con respecto al tema, yo creo que hay un elemento que hay que evaluar también es la existencia de unos factores reales de poder, y es qué tipo de corriente ideológica está gobernando. Eso no hay que desconocerlo. Se hablaba ahora de una dificultad en el ejercicio de división de poderes o en la autonomía de los poderes públicos, y lo que sí hay que rescatar es que en el debate que se presentó con la reforma constitucional en torno a la reelección, sí se vio una influencia muy marcada del órgano ejecutivo, y se denotó la tendencia presidencialista de la democracia en Colombia, apartándonos un poco del debate jurídico. Hay unos factores de poder, hay un gobernante que plantea unas propuestas, y pues con el poder, con el control total de las bancadas en el Congreso, pues fácilmente su propuesta pasó. Pero también llama la atención sobre algo, y es que lo que inicialmente se ha presentado como la reforma de un articulito de la Constitución, como algún asesor presidencial lo refirió en algún momento, no era tan sencillo y tan elemental como lo quisieron hacer ver. Ya hemos hecho el balance sobre los tiempos largos del debate y las distintas opiniones que en torno a él se presentaron. Ahora mismo está en boga una propuesta en el debate político relacionada con el cambio de régimen, y entonces también algunos comentarios de asesores o de personas del quehacer político han presentado, han hablado también que sería simplemente cambiar un articulito de la Constitución. Yo creo que en ese tipo de conductas, o en ese tipo de escenarios políticos o de planteamientos políticos, es donde se denota el fuerte presidencialismo que nos gobierna. Es bueno, qué tan legítimo es que se hagan este tipo de comentarios y no se someta eso a los debates normales que se deben dar en el órgano legislativo. La idea es, la conclusión es que sí, efectivamente, personalmente creo que aparte del debate jurídico, hay una fuerte presencia de una concesión presidencialista en Colombia, que está generando una fractura en el ejercicio autónomo, en la división de poderes. Se notó enormemente en el debate sobre la reelección. Entonces, con ese planteamiento, de pronto quiero... Ok, creo que gracias por la conclusión, doctor Gómez. Pues queremos darle las gracias a cada uno de los ponentes por la presentación de hoy, y pues a la universidad y a la dirección educativa virtual por no haber pasado por alto esta fecha tan significativa. Muchas gracias. Sí, una última acotación, y es que el llamado es a hacer una reflexión sobre la importancia de que permanezca el contenido de la Constitución del 91. Ahí se escuchan voces como la de un editorialista del periódico El Tiempo, que en el día de ayer catalogó a la Constitución Política del 91 como Constitución bastarda. En ese orden de ideas uno plantearía que hay una añoranza muy fuerte o hay un deseo muy ferviente de retornar a la vieja Constitución, O hay mucha ignorancia también. podría ser, habría que mirar. Entonces queda abierta la pregunta sobre esa